no va abierto. Ahí está. Hola, Paulino. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, María Laura. Qué enorme placer. ¿Cómo estamos? ¿Qué decís? Bienvenida. Muy bien, ¿Cómo muy anda bien. eso? Con frío hoy. Frío, sí. Se sintió con rigurosidad. Igual, mira, te traje siempre... Vos sabés que yo te traigo algunos Me elementos... trajiste las temperaturas y las nevadas del sur, porque para mí vos sos el sur de la Argentina. Bueno, sí, se adelantó la nieve, cierto, en Neuquén, y efectivamente tenemos copiosa nevada en Bariloche y hay problemas para el tránsito en la Vos Ruta decías 40. que faltaba nieve, ¿te acordás? Mira. Exactamente, por eso se adelantaron y efectivamente hay ahí alguna sensación de beneplácito por la temporada por venir. Pero 4 bajo cero de térmica en Tucumán esta mañana. Sí. Misiones, fuerte descenso de las temperaturas, se esperan lluvias, tormentas. Misiones en Posadas particularmente. Santiago del Estero, 0,2 de sensación térmica. Eso es novedoso Santiago para del Estero. esto. Es novedoso porque hace calor hasta en pleno invierno en general en Santiago. ¿Te das cuenta? Me resultó muy tentador contártelo. Por supuesto que además hay alertas por fuertes vientos, ráfagas de más de 100 kilómetros en buena parte de la Patagonia Argentina e incluso en el centro del país. Pero bueno, eso es harina a otro costal. Lo cierto es que el frío llegó, nos metimos en el invierno. No podemos evitarlo, en el invierno hace frío, el verano calor. Por lo tanto, a transitarlo del mejor modo. Exactamente. Es difícil decir soy team frío cuando también estamos viendo cómo la gente sufre el frío, ¿no? Bueno, cómo es cierto. las personas que no tienen cómo abrigarse lo sufren y también cómo se enferma la gente con el frío. Hoy estaba leyendo esto que decimos todos los años, pero que la gente se olvida, que es que bajan las defensas con el frío. Además. Pueden bajar. Hay que comer más alimentos con vitamina C, estar más abrigados, tener mucho cuidado porque las defensas están más débiles. Estar templados, efectivamente. Bueno, super jueves, ¿no? Porque está lo de Francos en el Senado. Va a durar. Iba a durar un buen tiempo. Porque además creo que el Congreso está empezando a tomar volumen político y temperatura de cara al año electoral. Y me parece que entre lo de la criptolibra, que todavía no está zanjado, y con las ponencias de ayer, la idea de empezar a discutir una ampliación de la Corte que empezó ayer en el Senado, más votar lo que viene de diputados en el Senado respecto a jubilados y emergencia en materia de discapacidad, que el gobierno ya anticipó que va a vetar, y por lo tanto forzar a que el gobierno consiga los 87 votos en diputados para que ese veto se mantenga, empieza a marcar también un clima de época en términos políticos, independientemente de lo que va a ser hoy la puesta en escena de La Libertad Avanza en La Plata con el presidente y Karina Milei, en ese territorio al cual el presidente quiere tener una victoria al estilo de lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires para sepultar al kirchnerismo, lo que queda de él, a propósito de Kicillof y toda la interna que hay en esas distintas tribus que tributan en un peronismo que está muy atomizado y con muchos riesgos, incluso de algunas fracturas, más allá de que no sean explícitas, que puedan generar que no todo se unifique al final del camino y por lo tanto corra riesgo incluso su propia victoria, aún en el bastión de la tercera sección electoral. Así que tenemos un jueves muy intenso. Es una gran intriga cómo terminarán armándose las dos principales fuerzas, ¿no? Es una gran intriga porque todos están conversando, pero todavía no hay definiciones. Exacto. Y como vos decís, hay choques, digamos, desentendimientos y todavía no se puede decir nada. Lo último fue la votación a los concejales y consejeros escolares que se quieren quedar para toda la vida en la banca, ¿no? Los legisladores provinciales con las reelecciones indefinidas en el Senado. Ayer, de todas maneras, damos el anticipo en el pase con Débora. Yo le contaba que no veía margen para que en diputados eso prospere. Claro, en Senado sí, pero en diputados no. Claro, fue muy finito, fue 22-22, desempató Magario. Bueno, en diputados yo no veo espacio, lo marcamos ayer casi como anticipo, hoy Clarín se suma con la tapa. Yo creo que está casi caída la idea de una reelección indefinida, por lo menos en los términos que votó el Senado. Salvo que incluyan intendentes, que haya más personas que estén... Pero puede pasar eso también, con ambición de que eso salga. Kicillof quiere que incluyan intendentes. Exacto, pero ni siquiera alcanza con eso, porque el PRO, el radicalismo, la Libertad Avanza, la coalición cívica, no van a acompañar, y el peronismo de 92 diputados tiene 37, de los cuales 10 son de Massa, que además no podría votar eso porque es el que se ha opuesto públicamente, y ayer mismo Malena Galmarini se opuso a lo que había votado el Senado y uno de los propios además votó en contra.
Sí. Otra se abstuvo y otra votó en contra. Sí, ahí tenemos un problemita también en relación a todas estas fuerzas que vos contabas, que hay que ver cómo se van a presentar en las elecciones, ¿no? Hay unas cuantas diferencias ahí adentro. Sí, es cierto. Pero bueno, Kicillof está esperando lo de los intendentes porque también necesita quedar bien con ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que no hay espacio, pero bueno, está cancelar, en un ratito va a tener detalles, está Maxi también para contar algunos elementos de los que vamos a desglosar. Es muy loco, perdón, ¿no? Pero es muy loco que nosotros estemos hablando de esto cuando digamos, el grito de la gente en las elecciones de 2023 fue basta de casta, ¿no? O sea, la gente tomó ese mensaje como para desarmar esta cuestión de perpetuarse. Y es muy loco que se pueda votar, aunque sea en el Senado, hasta ahora en el Senado bonaerense, pero como tan contradictorio con algo que quedó bastante claro, ¿no? Que la gente estaba pidiendo. Sí, y además porque le da o le devuelve cierta narrativa al gobierno, lo reinstala También en la centro de la escena, le da lo beneficia. como una motivación. Claro, justamente cuando el riesgo era que esa misma casta que el gobierno había dicho que había que sepultar empezase a estar dentro del propio gobierno con algunos eslabones y en el armado territorial de la provincia de Buenos Aires en particular. Sí va a haber con mucha notoriedad que finalmente algunos estaban dentro, que no estaban enfrente. ¿Se entiende, María Laura? No, Entonces, no entendí esto último. Que justamente todo esto pasa en un contexto en el cual la sociedad por ahí empezaba a observar que dentro de los que decían combatir la casta, empezaba a haber eslabones de la casta más explícita, más rancia, claro. Correcto, claro, eso es lo que digo. Bueno, entonces, pero algunos de los personajes de quienes se aliarían con la Libertad Avanza también son de la casta. Bueno, sí, claro. A propósito del acuerdo También con son el los PRO. que están siempre. Sí, es cierto. Por lo menos que tienen 15, 20 años en la vida Algunas política. caras, digamos, que vos viste de golpe en el peronismo, de golpe lo ves en el PRO, después lo ves en la Libertad Avanza. Sí, ¿no? efectivamente. Bueno, ahí empieza a colisionar un poco todo ese discurso. Pero si insisto, si enfrente tenés hechos explícitos como el del Senado, todo eso tiende a reducirse. A ¿no? beneficiar al gobierno. Claro, exacto. Y después me voy a meter lleno en la economía, porque vos hacías hincapié con Marcelo Elizondo, que ayer también había estado con nosotros en la previa de los datos del INDEC. Después de ayer a las 4 de la tarde fueron mucho más evidentes. Vamos a meternos lleno en algunos desequilibrios por ahora que el gobierno dice son menores, casi imperceptibles, son del sector privado, no del sector público, por lo tanto siempre son más controlables, pero que están haciendo algún ruido en la discusión política, pero también económica, de cara a un escenario donde va a haber una tensión, se supone, adicional en los próximos meses a propósito de las elecciones y la menor liquidación eventualmente de divisas del campo, si es que finalmente, más allá de que Francos no lo dijo, el gobierno no prorroga la baja de retenciones en soja y maíz que caducan a fines de este mes, o sea, la semana próxima. Te voy a estar viendo, Paulino. Enorme placer, como siempre, Igualmente. María Laura. Gran programa, por cierto. Muy buen mediodía. Muchas Nos gracias. ponemos en marcha. 4 títulos a esta hora de la